Pedimos a nuestro amado Señor Jesucristo que lo bendiga, que sea el Espíritu Santo hablando en él, que sea una reunión de gran bendición para todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes aquí en Río de Janeiro, República del Brasil. Y también cada uno de ustedes a través de internet y del satélite en los diferentes países de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, del Canadá, de Europa, del Japón, del África y demás naciones que están escuchando en esta ocasión. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Y nos abra las escrituras y nos abra nuestra mente y nuestro corazón para escuchar, entender y creer de todo corazón. En el nombre del ángel de Jehová, en el nombre eterno de Dios. Amén y amén. Para esta ocasión tenemos un tema muy importante para la raza humana completa. Nuestro tema es el misterio del Mesías trayendo la paz a Israel. Es un misterio el Mesías y es un misterio la paz para Israel. La ciudad de Jerusalén es la ciudad de paz, pero no tiene paz. ¿Por qué? Vamos a ver el misterio de la paz para Israel siendo traída por el Mesías príncipe. En Isaías capítulo 9, versos 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora vamos a ver nuestro tema, el misterio del Mesías trayendo la paz a Israel. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El ser humano desea tener paz en su alma, y todas las naciones desean tener paz. El fruto de la justicia es la paz. Si no hay paz, no hay justicia. Es porque no hay justicia.
Y ahora, el justo traerá justicia, y el fruto de la justicia será la paz. Y el justo es el Mesías príncipe, este niño prometido para nacer en medio del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es el que tiene la promesa de la venida del Mesías para traer la paz a Israel. ¿Y cómo logró el pueblo hebreo ser el pueblo heredero de la venida del príncipe de paz? Sencillo. Dios lo predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ahora encontramos que para obtener la bendición de Dios, aunque está predestinada para un pueblo y para personas, hay que luchar por esa bendición. ¿Saben quién es el ejemplo grande en el Antiguo Testamento de lo que es luchar por la bendición de Dios? Jacob. Jacob fue amado por Dios desde antes de nacer y estuvo luchando en el vientre de su madre con su hermano Esaú. Pero Esaú nació primero, y el que nacía primero tenía la bendición de la primogenitura, y la bendición de la primogenitura contiene una doble porción de herencia, y no solamente de herencia física, sino espiritual también, y no solamente para un lapso de tiempo, sino para siempre. Encontramos que Jacob, luego de ya estar en la tierra, se encontró que el primogénito era Esaú, pero acá en su alma Jacob era el primogénito porque es el elegido de Dios. Y el nacer primero a Esaú no significaba que Jacob había perdido la bendición delante de Dios cuando Dios eligió a Jacob desde antes de la fundación del mundo. Tenemos que comprender que el programa de Dios no lo está haciendo ahora. Algunas personas se preguntan, ¿qué hacía Dios antes de llevar a cabo la creación? Y muchas personas no entienden qué hacía Dios. Pero ¿qué hacía Dios? Pensando, planificando lo que iba a hacer. Porque Dios no es como algunas personas que hacen las cosas y después dicen, yo no pensé lo que iba a hacer. Pero Dios sí pensó desde antes de su creación todo lo que Él iba a crear. Y antes de la creación, Jacob era primogénito. Y así es para todos los primogénitos de Dios. Y así es para el pueblo hebreo como nación. En la primera nación que Dios pensó para crearla aquí en la tierra fue en la nación de Israel. Pero luego llega el tiempo para Dios crear esa nación. Ahora encontramos que en Jacob está el tipo y figura del pueblo hebreo completo desde su comienzo, no digo hasta su final, porque el pueblo hebreo no tiene final, existirá por toda la eternidad. Ahora,
Veamos aquí Jacob y Esaú. Aparentemente, Esaú tenía la bendición. Pero un día que venía de cacería, tenía mucha hambre, parece que no había cazado nada, o si cazó algo, no lo había preparado y tenía mucha hambre. Y cuando llegó a la casa, se encontró que Jacob tenía una buena comida preparada, un potaje de lentejas bermejas. Y ahora Jacob está muy contento con lo que él había preparado. Y Esaú, de seguro, que cuando venía, comenzó a sentir el aroma, el olor de la comida, como le sucede a algunas personas que sienten un aroma, un olor muy bueno de comida y le preguntan a la esposa: ¿tú estás cocinando? Y ella le dice: no, es el olor, el aroma de la comida del vecino, de la vecina. Y ahora a Esaú de seguro le dio ese buen aroma, y entonces cuando uno no ha comido y siente olor a comida, a buena comida, entonces el hambre se le multiplica. Y le pide a Jacob que le dé comida. Y Jacob le dice: yo te daré, pero véndeme la primogenitura primero. Vean, Jacob es un luchador. Luchaba por la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es la que enriquece. Por lo tanto, Jacob era un hombre espiritual. Esaú me dice: yo me voy a morir, ¿y de qué me sirve la primogenitura? Como algunas personas piensan: bueno, yo me voy a morir, ¿de qué me sirve creer en Dios? ¿De qué me sirve ir a la iglesia o a la sinagoga? Yo me voy a morir, y después que me muera, yo no sé para dónde voy. Pero el hombre espiritual sabe que aunque tenga que morir en su cuerpo físico, después de su muerte va al paraíso porque sirvió a Dios. El hombre espiritual tiene su corazón y su mente puesta en las cosas de Dios, en la bendición de Dios. Jacob era esa clase de hombre. Y Jacob vio la oportunidad para obtener la bendición de la primogenitura. Y Jacob se la compró por un plato de lentejas. Y ahora Jacob puede recibir un doctorado en comercio, porque fue el mejor comerciante que haya existido. Pero porque le compró la primogenitura por un plato de lentejas. Vamos a ver lo que hay en la bendición de la primogenitura y veremos que fue el mejor comerciante. En la bendición de la primogenitura está una doble porción de la herencia que dejaría Isaac. Y en esa doble porción hay cosas materiales, pero hay cosas espirituales. Y en las cosas espirituales está que la nación escogida por Dios sería descendiente del que tuviera la bendición de la primogenitura.
y que el pueblo descendiente de Abraham, que sería esclavo, viviría en una tierra ajena y sería esclavo, y luego de los 400 años Dios los libertaría. Sería el pueblo descendiente del que tendría la bendición de la primogenitura, y sería el pueblo que sería llevado a la tierra prometida, a la tierra que Dios le prometió a Abraham y a Isaac. Y ese pueblo sería el que viviría en ese territorio, lo heredaría. Por eso no se puede pelear en contra del pueblo hebreo para quitarle la tierra que Dios le dio como heredad. Si Dios la dio, le pertenece al pueblo hebreo. Dios es el dueño de los cielos y de la tierra. Dios los creó y puede dar un pedazo de terreno a cualquier persona, o un continente completo, o el planeta Tierra completo, y Dios le va a dar el planeta Tierra completo a una persona. ¿Saben quién es esa persona? El Mesías príncipe, que traerá la paz para Israel. Porque el Mesías príncipe será rey sobre el pueblo hebreo y sobre el mundo entero. Y la capital del mundo será Jerusalén. Y todo el territorio de Israel será el Distrito Federal. Y de Jerusalén saldrá la enseñanza religiosa para el mundo entero, y toda enseñanza. Por lo tanto, el departamento de enseñanza, de educación, estará en Israel, y todos los departamentos estarán allá, y desde allá se administrará el planeta Tierra completo. Eso es así. Eso está prometido, y el celo de Jehová lo hará realidad, lo cumplirá. Por lo tanto, ahora encontramos que Jacob, luego de comprar la primogenitura, es la persona que tendrá una descendencia que vivirá en una tierra extraña, y eso fue Egipto, la tierra extraña, y luego Dios los libertó por medio del profeta Moisés. Pero ¿saben ustedes una cosa? Que Moisés no libertó al pueblo hebreo, y que Moisés no hizo ningún milagro. Fue Dios, por medio de su ángel, el ángel de Jehová, a través de Moisés. Moisés solamente hablaba lo que le era revelado, y las cosas sucedían. Porque Moisés, siendo profeta, tenía las dos conciencias juntas. Un profeta tiene las dos conciencias juntas, y puede ver y oír en otras dimensiones, y puede oír la voz de Dios, y puede ver a Dios en las diferentes formas en que Dios se manifiesta. Y ahora, el pueblo hebreo es el pueblo heredero a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Esaú perdió el territorio que Dios le prometió a Abraham, que le daría. Esaú, para él y su descendencia, perdió la bendición de ser el pueblo que tendría un libertador, y que tendría también el templo de Dios
en su medio. Y por consiguiente, tendría Dios en ese templo, y en ese templo, primero el tabernáculo que construyó Moisés, que fue el tabernáculo que tuvieron en el desierto, y luego el templo que construyó el rey Salomón. En ese templo estaría Dios, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio de oro, que tenía los dos querubines de oro, uno a cada lado, y allí estaba Dios en esa columna de fuego, en esa nube de fuego. Recuerdan que cuando entraron los dos hijos de Aarón al lugar santísimo, salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Eso está en Levítico capítulo 10. Verso 1 dice al 2: Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Porque Dios estaba en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, y ellos entraron a ese lugar con fuego extraño. En el capítulo 16 de Levítico, verso 1 y adelante dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el lugar, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y ahora podemos ver que hay un orden divino establecido para entrar al lugar santísimo. En ese lugar santísimo, sobre el propiciatorio que está sobre el arca del pacto, está Dios en esa nube de luz. Y entrar a ese lugar sin el sacrificio por el pecado, sin haberse efectuado, es muerte para la persona. Por eso usted continúa leyendo ese pasaje y Dios dice que tiene que efectuar el sacrificio por el pecado. Y ahora la raza humana se está acercando a la etapa del lugar santísimo del templo celestial. Ahora vamos a ver, encontramos que ya cuando el pueblo hebreo tiene un templo que construyó el rey Salomón, cuando lo dedicó a Dios, entró Dios en aquella nube de luz y pasó hasta el lugar santísimo y moró sobre el propiciatorio en aquel templo. Y ahora vean aquí lo que nos dice en Deuteronomio. Deuteronomio nos explica
algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto. En Deuteronomio, capítulo 12, verso 6, vamos a comenzar, verso 3 en adelante, dice: derribaréis sus altares, eso es cuando entren a la tierra prometida, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y el lugar que Dios escogió fue Jerusalén. Y allí se estableció el templo, el cual construyó el rey Salomón. Y Dios moró en ese templo. Y allí el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación por los pecados del pueblo. No se podía efectuar ese sacrificio fuera de Jerusalén y fuera del templo, porque ya Dios mostró cuál era el lugar que Él escogió para poner allí su nombre. Por lo tanto, toda persona que el día 10 del mes séptimo de cada año no se había arrepentido de sus pecados, tenía graves problemas delante de Dios. Ven aquí, en Levítico capítulo 23, en versos 26 en adelante, dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Ese día de expiación es el día de la reconciliación del pueblo hebreo con Dios. Y esto tenían que efectuarlo cada año. El sumo sacerdote efectuaba ese sacrificio y llevaba la sangre de ese sacrificio al lugar santísimo y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Y cuando él terminaba todas las labores de ese día y salía, el pueblo hebreo se ponía muy contento. El sumo sacerdote también pronunciaba el nombre de Dios
y bendecía al pueblo. Y el pueblo se gozaba. ¿Por qué? Los que se habían arrepentido de sus pecados y habían pedido perdón a Dios por sus pecados, habían quedado perdonados y habían quedado reconciliados con Dios para vivir un año más. ¿Por qué solamente un año? Y al otro año tenían que hacer lo mismo. Porque los animales no tienen alma, por lo tanto no son perfectos. Es solamente un sacrificio que es tipo y figura de un sacrificio perfecto que va a venir. Va a ser el sacrificio de la expiación por los pecados del pueblo hebreo y de todo ser humano. Va a ser un sacrificio universal. Y ahora, si con el tipo y figura era en esa forma, y el que no se arrepentía de sus pecados no quedaba perdonado, y Dios lo cortaba del pueblo, lo quitaba, moría la persona, perdía el derecho y bendición y privilegio de vivir un año más. Y ahora todo eso está mostrando que más adelante vendrá un sacrificio perfecto para reconciliar al pueblo hebreo, a cada hebreo y a cada ser humano que arrepentido de sus pecados estará creyendo en el sacrificio perfecto de la expiación por el pecado. Y ahora vamos a ver este misterio, porque conforme al programa divino ya Dios ha mostrado en el Antiguo Testamento lo que Él va a hacer para reconciliar al pueblo hebreo como nación y a cada hebreo y a cada persona. Lo va a reconciliar no para vivir un año más, para vivir eternamente. Por lo tanto, tiene que ser un sacrificio perfecto. ¿Y dónde va a ser hecho ese sacrificio? ¿Dónde Dios dijo que Él pondría su nombre? ¿Dónde Dios dijo que se efectuaran los sacrificios? En el lugar donde Dios escogiera para poner su nombre. Y el lugar que Dios escogió fue la ciudad de Jerusalén. Y ahora veamos aquí, Jacob es el que obtuvo la bendición de la primogenitura. Ya estaba predestinado por Dios para eso, pero tuvo que luchar. Y toda persona que pierda la bendición de Dios tiene que luchar para obtener la bendición de Dios. Dios no quiere vagos. Dios quiere personas que luchen por la bendición de Dios. Miren a Jacob, cuando regresaba de Harán, de la casa de su suegro, se encontró con un varón y luchó con él toda la noche. ¿Y por qué luchaba Jacob? El varón le dice: suéltame, que ya amanece. Y Jacob le dice: yo no te soltaré hasta que no me bendigas. Estaba luchando con el ángel de Jehová para que el ángel de Jehová echara la bendición sobre él. Vean, Jacob es un hombre luchador. Hizo un buen negocio comprando la primogenitura y ahora lucha para obtener la bendición que el ángel tiene que echar sobre la persona que tiene la bendición de la primogenitura. Él sabía que el ángel de Jehová tenía que bendecirlo. Ya había comprado la bendición de la primogenitura. A Esaú había obtenido la bendición de su padre Isaac, la bendición de la primogenitura,
Pero ahora le faltaba que el ángel de Jehová echara su bendición sobre él. Y lo bendijo allí. Y Jacob quiso saber cuál era el nombre de ese ángel, de ese varón. Recuerden que ese varón es un hombre de otra dimensión. Es el ángel de Jehová. Un hombre de otra dimensión es un espíritu. Un espíritu es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión. Esa es la clase de cuerpo en que están los ángeles. Y ahora, Jacob, como era profeta, podía ver en otra dimensión también. Y ahora, Jacob obtuvo la bendición del ángel. Aunque el ángel lo hirió en el muslo, en la cadera, y luego de ahí en adelante, era un hombre cojo. Pero es mejor un hombre cojo con la bendición de Dios que un hombre como Esaú, que venía con 400 y algo de personas, o 400 personas armadas, caminando bien, pero no tenía la bendición de Dios. Había perdido la bendición de la primogenitura y no se pudo enfrentar a un hombre cojo que venía con un cayado, con una familia y un grupo de ovejas, una cantidad grande de ovejas. Él lo venció con amor, porque el amor todo lo vence. Y ahora Jacob es el ejemplo de lo que cada persona debe ser para obtener la bendición de la primogenitura y para obtener la bendición del ángel de Jehová, del ángel del pacto. Y ahora encontramos que el pueblo hebreo es el heredero a toda esa bendición de la primogenitura. Por eso, todo el territorio de Israel, el que tiene, y mucho más del que tiene, le corresponde como heredad. Dios lo ha dado por heredad. Ese es el territorio que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia, a su simiente. Para el reino mesiánico, el territorio que el pueblo hebreo tendrá será más grande que el que tiene ahora, y sin problema, porque el reino mesiánico será un reino de paz, y el Mesías estará sentado sobre el trono de David, porque el Mesías príncipe, el príncipe de paz, es el heredero al trono de David. Y ahora el Mesías príncipe tiene que venir a través del que tiene la bendición de la primogenitura. Por lo tanto, tiene que venir por la descendencia de Jacob. Y la Virgen que concebiría y daría luz tiene que ser una hebrea y tiene que ser descendiente del rey David, porque la bendición del reino de Dios sobre la tierra y del trono de Dios terrenal corresponde a David y a la descendencia de David. Por lo tanto, el Mesías príncipe tiene que ser un descendiente del rey David literal, y tiene que venir a través de una mujer virgen, descendiente del rey David, y tiene que nacer en Belén de Judea, porque así está escrito. No puede ser de otra forma. Por lo tanto, vean todas las cosas que Esaú perdió. Perdió todo eso por un plato de comida. Por lo tanto, Jacob, ya estamos viendo que es el mejor comerciante de esta tierra. Mejor que Jacob, solamente hay uno, el Mesías príncipe. Ahora encontramos ya el cuadro claro del Mesías príncipe
el príncipe de paz, el que traerá la paz a Israel. Ahora, ¿cómo vendrá la paz para Israel? Ya hemos visto que será por medio de un hombre, el Mesías príncipe. No hay tratados de paz que sean seguros, excepto el que dará el príncipe de paz. Encontramos en Ezequiel, capítulo 37, ahí es donde nos habla de los huesos secos, que representa la casa de Israel, y nos habla de la restauración de Israel por el Espíritu de Dios. No es una obra humana, no será con ejércitos, tampoco con fuerza humana, sino con el Espíritu de Dios. Esta restauración para el pueblo hebreo, en donde el pueblo hebreo volverá a tener el reino restaurado, y ese es el reino de Dios. Por eso encontramos que el pueblo hebreo ha estado deseando la restauración del reino, y el único que restaurará el reino de David y trono de David será el Mesías príncipe, porque ese es el heredero al trono de David y al reino de David. Este reino de David y trono de David es el reino de Jehová sobre la tierra, y el trono es el trono de Dios sobre la tierra. Eso está claro en la Escritura. Por lo tanto, cuando muchas personas dicen, quisiera que el reino de Dios estuviera sobre la tierra, desearía que el reino de Dios gobernara sobre el mundo entero. Aunque no lo comprenda, lo que está deseando el alma de la persona es que el reino de Dios, que es el reino de David, porque fue otorgado a David, y el trono de David, que es el trono de Jehová terrenal, sea restaurado, y el Mesías príncipe, el príncipe de paz, gobierne sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Vean aquí, en 1 de Crónicas, capítulo 28, verso 5 en adelante, dice, el rey David hablando acerca de su hijo Salomón, cuando le iba a otorgar el reino y el trono, dice, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón. Para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre la tierra. El trono del reino de Jehová sobre la tierra es el trono de David. Por eso el Mesías príncipe es el heredero al trono de David y por consiguiente al reino de David, que es el reino de Dios sobre este planeta Tierra, y va a ser establecido en este planeta Tierra ese reino, y el pueblo hebreo en ese reino tendrá la paz que tanto ha deseado. Ahora vamos a ver en el capítulo 29, verso 22 al 23 de Primera de Crónicas, dice,
Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe. Y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿En qué trono se sentó Salomón? Aquí dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová. Así como Dios tiene su trono en el cielo, del cual Dios gobierna sobre toda la creación, Dios tiene un trono terrenal. Es el trono de David, al cual es heredero el Mesías príncipe, el príncipe de paz. Pero antes de sentarse sobre ese trono, él tiene que hacer algo, y vamos a ver. En Daniel, y en Isaías. En Daniel capítulo 53, este pasaje es un pasaje mesiánico. Y toda persona que cree que este es un salmo mesiánico es un creyente mesiánico. No solamente los creyentes del Nuevo Testamento son creyentes mesiánicos. Los creyentes del Antiguo Testamento que efectuaban los sacrificios por el pecado con aquellos creyentes mesiánicos. ¿Por qué? Porque aquellos sacrificios tipifican el sacrificio del Mesías príncipe que hará. Y ese sacrificio será el sacrificio de la expiación por los pecados de todo ser humano. Capítulo 53, versos 10 en adelante. En este pasaje nos habla de los sufrimientos del Mesías en su venida. Recuerden que la venida del Señor tiene dos partes. Quien no pueda separar esas dos partes no comprenderá el misterio de la venida del Mesías príncipe que traerá la paz a Israel. La primera venida es como el siervo de Jehová para llevar los pecados del ser humano. Y aquí está, capítulo 53, verso 10 en adelante, que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nos muestra ahí
que va a poner su vida en expiación por el pecado. Por lo tanto, tiene que morir. Eso corresponde a la primera parte de la venida del Señor, a la primera venida de Cristo, a la primera venida del Mesías príncipe, del príncipe de paz. Y ahora sigue diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién llevará las iniquidades? El Mesías príncipe. ¿Quién morirá en expiación por los pecados? El Mesías príncipe. Usted no puede ir a la farmacia o al supermercado y decir, quiero un blanqueador para lavarme, bañarme y quitarme los pecados. No lo hay. Pero hay un blanqueador. Es la sangre del Mesías príncipe, el cual está prometido para morir como la expiación por nuestros pecados. Y Él, al morir como la expiación por nuestros pecados, estará cumpliendo el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y de ahí en adelante, ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por los pecados del ser humano. Y ahora, aunque cualquier persona pueda pensar, yo puedo hacer un sacrificio por mis pecados, Dios no lo aceptará. Primero, tiene que ser en Jerusalén y tiene que ser en el templo, y allí lo que está es la mezquita de Omar. Por lo tanto, no hay lugar para hacer el sacrificio de la expiación por el pecado para el pueblo hebreo. Y sin el sacrificio de expiación por el pecado, Dios mira a la persona, la ve con pecado y el juicio divino viene sobre la persona. Esa ha sido la causa por la cual el pueblo hebreo ha estado sufriendo tanto. No tiene sacrificio de expiación por sus pecados, el que hacían en el Antiguo Testamento. Ya no tienen el templo, y allí era el lugar donde Dios ordenó que efectuaran el sacrificio por el pecado. Y ahora ya hemos visto que el Mesías príncipe tiene que realizar ese sacrificio de expiación por el pecado, no tomando un animalito, sino que dice, pondrá su vida en expiación por el pecado. Por lo tanto, ahí está mostrando que el Mesías príncipe, en su venida, en su primera venida, tiene que morir por el pecado del pueblo hebreo y de todo ser humano. No hay otra forma para el ser humano obtener el perdón de sus pecados y ser reconciliado con Dios. Ya Dios no acepta sacrificio de animalitos por los pecados. Y ahora vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 21 en adelante. Esta es la visita que le hizo el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde.
y me hizo entender. Y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Esas son palabras muy hermosas, dichas por el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Y es muy hermoso oír ángeles de Dios diciéndole a uno: tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, sobre el pueblo hebreo y sobre Jerusalén, la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Aquí nos muestra que va a haber una expiación por el pecado, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Aquí nos habla del Mesías príncipe que traerá la paz a Israel. Y nos muestra que habrá 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, que son 69 semanas de años. Por lo tanto, al terminar las 69 semanas de esta profecía de Daniel, el pueblo hebreo tenía que tener en la tierra al Mesías en su ministerio mesiánico. Si no lo tenía, la profecía falló. Pero una profecía dada por Dios a través de un profeta hebreo no puede fallar. Por lo tanto, el Mesías príncipe tiene que ser hallado en medio del pueblo hebreo, y tiene él que morir como el sacrificio de la expiación por el pecado. Vamos a ver qué nos dice a continuación. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, recuerden que antes de las 62 semanas hay 7 semanas. Las 70 semanas son 490 años. 69 semanas son 483 años y medio. — 483 años. O sea que los 483 años, desde que salió la palabra para la restauración de Jerusalén,
Desde ese momento tenían que contar el tiempo, y a los 483 años el Mesías tenía que estar en su ministerio mesiánico. Y vamos a ver, ya eso sería en la semana número 70. La semana número 70 consta de 7 años, como cada una de las semanas anteriores. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Ahí está la profecía. No por sí. O sea que no se va a suicidar. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El general romano Tito, con su ejército, en el año 68 cercó la ciudad de Jerusalén, y ya en el año 70 la destruyó. Y antes de la destrucción de Jerusalén, la vida del Mesías le sería quitada. Y el único que cumple cabalmente todas las profecías mesiánicas correspondientes a la primera parte de la venida del Señor, a la primera venida del Mesías, para morir como el sacrificio de la expiación por el pecado, es uno solo. Un solo hombre se ajusta a todas esas profecías mesiánicas y murió a la mitad de esa semana número 70, y fue el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y si ese no es el Mesías para alguna persona, entonces hay que buscar quién es el Mesías que apareció en ese tiempo y que no ha sido conocido. Y tiene que haber muerto, y ese es el sacrificio de la expiación por los pecados. Pero no hay otro hombre. La historia bíblica no nos cuenta de otro hombre. Y ahora, si para alguna persona Jesús de Nazaret no es el Mesías príncipe, el príncipe de paz que traerá paz al pueblo hebreo, entonces la profecía falló. Y entonces no hay paz para el pueblo hebreo, ni para ninguna persona. Y ahora, por cuanto Jesucristo es el Mesías príncipe, el niño que nacería como descendiente del rey David, a través de una virgen, y murió a la mitad de la semana número 70, conforme a la profecía que Dios dio a través del arcángel Gabriel al profeta Daniel, y el profeta Daniel la escribió y fue dada para todo el pueblo de Dios. Y ahora Dios no acepta sacrificios de animalitos, y aunque alguien lo quiera hacer, no está el templo en Jerusalén donde Dios dijo que llevaran allí y efectuaran los sacrificios por el pecado y todas estas cosas. Solamente hay un sacrificio de expiación por los pecados del pueblo hebreo y de todo ser humano, y es el sacrificio de Jesucristo. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue una equivocación, tampoco fue una desgracia, fue la gracia
de Dios para el ser humano, para el pueblo hebreo y todas las demás naciones. Y ahora, toda persona que no cree en la primera venida de Cristo y en su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por sus pecados, miren el problema que tiene. En San Juan capítulo 13, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por esta causa es que el pueblo hebreo como nación, por esa causa es que el pueblo hebreo como nación ha estado siendo perseguido tanto en el tiempo de la Inquisición como en el tiempo de Hitler, Mussolini y Stalin, y aún antes de esos tiempos también han estado siendo perseguidos a muerte. ¿Por qué? Porque no han aceptado el sacrificio de la expiación por los pecados. No tienen la expiación, no han creído, o sea, el pueblo hebreo como nación. Pero millones de hebreos han creído en la expiación por sus pecados, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y han recibido la bendición de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y en su muerte como el sacrificio de la expiación por sus pecados, la ira de Dios está sobre la persona. Y por eso el pueblo hebreo ha sido perseguido a muerte. Hitler por poco los extermina, porque no tienen acá en el alma, han creído acá en el alma en el sacrificio de la expiación que fue hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Dónde? En Jerusalén. Porque Jerusalén es la ciudad que Dios eligió para Dios morar en esa ciudad y para que se hiciera en esa ciudad el sacrificio de la expiación por el pecado. Ya la primera parte de la venida del Mesías, de la venida del príncipe de paz, ya fue cumplida. Y ahora toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador y lo recibe, esa persona obtiene el perdón de sus pecados, es bautizado en su nombre en agua, y Cristo lo bautiza con Espíritu de fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. La meta es que la persona obtenga el nuevo nacimiento y entre el reino de Dios y obtenga, por consiguiente, la vida eterna y quede reconciliado con Dios para vivir no por un año más, sino por toda la eternidad. Por lo tanto, no hay otro sacrificio de expiación por el pecado. Solamente hay uno, y es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro que haya muerto y pueda quitar nuestros pecados. Solamente el Mesías príncipe que traerá la paz a Israel. Y la paz para Israel y para toda persona y toda nación está bajo un nuevo pacto, bajo el pacto de paz. Fuera del pacto de paz no hay paz para ninguna persona. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz que Cristo da es en el nuevo pacto. Cristo dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comed. Y luego tomó la copa y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros
es derramada, o que por muchos es derramada. Y ahora hay un nuevo pacto y hay una sangre del nuevo pacto. Vean aquí, en Hebreos capítulo 13, versos 20 al 21, dice San Pablo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Por lo tanto, no hay otro sacrificio que pueda efectuarse. Ya la sangre del pacto eterno fue derramada en la cruz del Calvario. No importa que alguien sacrifique algún animalito, Dios no acepta esos sacrificios. Hay una sangre, la sangre del pacto eterno, que nos limpia de todo pecado, porque Cristo murió por nosotros como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y toda persona o nación que no cree, que se rehúsa a creer en Cristo y en su muerte como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, la ira de Dios está sobre la persona o sobre la nación. Ahí tenemos la causa del holocausto de los hebreos, que por poco son exterminados. ¿Por qué? Porque no tienen el sacrificio de la expiación por su pecado. No han creído en ese sacrificio del Mesías príncipe, y por consiguiente están bajo la ira de Dios. Es bajo la ira de Dios. Pero Dios va a abrir el corazón y el entendimiento del pueblo hebreo como nación, y el entendimiento de sus líderes, luego que Cristo complete su iglesia. Cuando haya entrado a la iglesia de Jesucristo hasta el último escogido de Dios, entonces Dios se tornará al pueblo hebreo. El Espíritu de Dios regresará al pueblo hebreo y cumplirá la restauración de Israel y la restauración del reino. Pero el pueblo hebreo todavía va a pasar por una etapa muy difícil. No les puedo hablar de que en estos días o dentro de algunos días van a tener grandes bendiciones, sino que viene lo que es llamado en la Escritura la apretura de Jacob, que corresponde a los 3 años y medio finales de las 70 semanas, o sea, la segunda parte de la semana número 70. En ese tiempo será que los juicios divinos caerán sobre la tierra, las plagas. Se le llama a ese tiempo la gran tribulación, el día de venganza del Dios nuestro. Toda persona que no haya recibido a Cristo como Salvador, cuando comienza ese tiempo, la ira de Dios estará sobre él en una escala mayor de la que está sobre toda persona que no ha creído en Cristo. Y sobre el pueblo hebreo vendrá una apretura muy grande. Digamos, una apretura como fue en el tiempo de Hitler. El anticristo los perseguirá. Pero hay un grupo de 144,000 hebreos que van a escuchar y van a creer. Esos son los elegidos
de Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, y Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante. Y esos son los elegidos también de Zacarías capítulo 12, que van a creer en el Mesías príncipe y en el sacrificio del Mesías príncipe como el sacrificio de la expiación por sus pecados. Por lo tanto, no podemos hablar mal del pueblo hebreo. La salvación ha venido de los hebreos, y ese es el pueblo terrenal de Dios. Dios va a tratar con el pueblo hebreo muy pronto, con el pueblo hebreo como nación. Y la paz para Israel vendrá a través del Mesías príncipe, y en el reino milenial del Mesías príncipe, Israel tendrá la paz. Jerusalén será la ciudad de paz, conforme a lo que significa ese nombre. Pero mientras no tengan al Mesías príncipe y su sacrificio como la expiación por sus pecados, pues no pueden tener la paz. Porque la paz solamente se puede obtener cuando la persona está reconciliada con Dios. Por lo tanto, a través del Mesías príncipe somos reconciliados con Dios y tenemos paz para con Dios. La paz del nuevo pacto, la paz que el alma nuestra anhelaba. Primero hay que tener la paz acá en el alma, para luego tener el ambiente de paz. Y ahora, lo que les espera de parte de Dios como bendición al pueblo hebreo es grande. Pero también pasará el pueblo hebreo por una apretura muy grande, tan terrible, que está enmarcada en los juicios de la gran tribulación. Pero Dios estará tratando con el pueblo hebreo en esos días. De eso hablaremos en otra ocasión, acerca de todas esas cosas que van a suceder. Para esta ocasión es suficiente con saber el misterio del Mesías trayendo la paz a Israel. Y esta paz corresponde al Mesías príncipe, el cual nos da la paz del alma cuando lo recibimos como Salvador, y luego en su reino milenial tendremos paz física en este reino milenial, y todo el pueblo hebreo tendrá paz, y desde la tierra de Israel, desde Jerusalén, se gobernará el mundo entero. La capital del mundo será Jerusalén. Por eso hay tantas guerras, tanta pelea por esta ciudad. Esaú perdió esa bendición de tener esa ciudad para él y su descendencia. Pero Jacob, para la descendencia de Jacob, para el pueblo hebreo, obtuvo esa bendición. Y por consiguiente, en esa bendición de Jacob está la bendición del gobierno mundial, que será el reino milenial del Mesías príncipe, que traerá la paz a Israel. Y en ese reino yo voy a estar con él, y que más, cada uno de ustedes también. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por el Mesías príncipe trayendo la paz a Israel.
antes que Israel, en su territorio, tenga la paz en el reino milenial del Mesías, ya yo la tengo aquí. Y que más, cada uno de ustedes también. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por Jesucristo, el Mesías Príncipe, que murió a la mitad de la semana número 70. Dios le va a permitir al pueblo hebreo entender esto. ¿Bajo el ministerio de quién? De los dos olivos. Ese es el ministerio que convertirá el pueblo hebreo al Mesías Príncipe. Ese es el ministerio de los dos olivos de Apocalipsis 11 y Zacarías capítulo 4, que abrirá los ojos espirituales al pueblo hebreo para creer en el Mesías Príncipe, trayendo la paz a Israel. Nuestro tema es el misterio del Mesías trayendo la paz a Israel. ¿Ya él la trajo? Amén. Aquí está. ¿Y dónde más está la paz del Mesías Príncipe? En el corazón, en el alma de cada uno de ustedes. Si todavía hay alguna persona que no ha querido y no ha recibido al Mesías Príncipe como su único y suficiente Salvador, y por consiguiente no tiene la paz del Mesías Príncipe que en el alma, en esta noche puede recibirlo como su único y suficiente Salvador, para que Él le dé la paz del alma y le dé la salvación y vida eterna, y sea reconciliado con Dios para vivir por toda la eternidad, y por consiguiente obtener la vida eterna. A ustedes que están aquí presentes y los que están a través de internet o del satélite en otras naciones y que todavía no han recibido a Cristo, no han dado testimonio público de su fe en Cristo, en el Mesías Príncipe, pueden hacerlo en estos momentos. Pueden venir a los pies de Cristo. Yo oraré por ustedes para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Vamos a ver unos minutos para que los que han escuchado y no han recibido a Cristo y nació la fe de Cristo en su alma puedan dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndolo como su único y suficiente Salvador. Pueden venir. Los que están en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que haré por todas las personas que estarán recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo es el Mesías Príncipe, que murió en la cruz del Calvario como la expiación por nuestros pecados. No hay otro sacrificio por el pecado del ser humano. No hay otra forma en que el ser humano pueda ser reconciliado con Dios para obtener la vida eterna. No hay otra forma, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si no hay otro nombre, pues no podemos buscar a otra persona para que nos dé la salvación y vida eterna. Cristo dijo en San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si lo negamos, Él nos negará delante del Padre Celestial. ¿Y quién será el que perderá? La persona. Pero si lo confesamos delante de nuestro Padre Celestial, o si lo confesamos públicamente, Él nos confesará delante del Padre Celestial.
y nos dará entrada al reino eterno. Por lo tanto, todos necesitamos confesar públicamente a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, para que Él perdone nuestros pecados, con su sangre nos limpia de todo pecado, seamos bautizados en agua en su nombre, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Y así entremos al reino eterno de Dios. Pues el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. Por esa causa se predica el Evangelio de Cristo conforme como Él ordenó, diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de fe. ¿De fe en quién? En Cristo. Hay muchas personas que dicen: yo tengo mucha fe, pero no tienen a Cristo, por lo tanto su fe es vana. La fe tiene que ser la fe de Cristo acá, creyendo en Cristo de todo corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos un sacrificio por el pecado, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y su sangre nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, ahora en el Nuevo Testamento, no solamente el pueblo hebreo tiene oportunidad de obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado, sino que también toda persona que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree en Cristo como su único y suficiente Salvador. Todas esas personas creyentes en Cristo, dice San Pablo en Gálatas capítulo 3, que son simiente de Abraham. Por lo tanto, la forma para pertenecer al pueblo de Dios es por medio de Cristo. La bendición de la primogenitura, encontramos que Cristo la tiene. Por lo tanto, Él tiene el reino del cielo celestial, está sentado en el trono de Dios, y también Él tiene la bendición del reino terrenal y trono terrenal de Dios, que es el trono de David. Es el trono del Mesías príncipe. El trono que está en el cielo es el trono de Dios, pero Cristo se sentó con el Padre en su trono. Pueden continuar viniendo los niños también de 10 años en adelante, pues ya tienen conciencia del bien y del mal, por lo tanto pueden recibir a Cristo como Salvador, para que queden incluidos en esta oración. Los que están en otras naciones también pueden recibir a Cristo como Salvador. Pueden continuar pasando al frente los que están en otras naciones también. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en esta noche. Vamos a estar puestos en pie para orar. Los que están en otras naciones también vamos a estar preparados para la oración. Vamos a levantar nuestras manos al cielo a Cristo. Vamos a tener nuestros ojos cerrados, y los que han venido a los pies de Cristo aquí en Río de Janeiro, República del Brasil, y también en otras naciones, repitan conmigo esta oración.
Señor Jesucristo, vengo a ti reconociendo que tú eres el Mesías príncipe, el cual estaba prometido en las profecías mesiánicas. Creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados, y doy testimonio público de mi fe en ti. Reconozco que soy pecador y reconozco que tú eres el único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, te ruego produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer a la vida eterna en tu reino eterno. Quiero vivir contigo por toda la eternidad. Señor Jesucristo, en tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma, Señor Jesucristo, te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora, con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. La sangre de Jesucristo les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y creyeron de todo corazón en Cristo. Y ahora ustedes me dirán: Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuánto me pueden bautizar? Por cuanto ustedes han querido de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos mismos momentos. Como dijo Pedro a los que recibieron la palabra cuando Pedro predicó el día de Pentecostés. ¿Por qué los bautizaban los apóstoles seguida que creían? Porque la meta es que la persona tenga la salvación y vida eterna. Y para eso la persona tiene que creer y ser bautizada y recibir el Espíritu Santo, y así obtiene el nuevo nacimiento y entra al reino de Dios. Esa es la meta, y por lo tanto está correcto bautizar en agua a los creyentes seguida que creen, porque no podemos esperar a que lleven fruto de personas que han nacido de nuevo si todavía no han sido bautizados en agua y si todavía no han recibido el Espíritu Santo, y por consiguiente no han nacido de nuevo. La meta es que nazcan de nuevo y entren al reino de Dios y obtengan la vida eterna. Y mientras más rápido entren al reino de Dios y obtengan la vida eterna, pues más rápido son nuevas criaturas. Por lo tanto, yo no puedo decir que los apóstoles hacían mal en bautizar a las personas seguida que creían. Tendría que criticar también a Jesucristo y a Juan el Bautista, que los bautizaban también seguida que creían. Es que la meta es que obtengan el nuevo nacimiento, y hay que pasar por esas etapas para obtener el nuevo nacimiento. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento en el nombre del Señor Jesucristo.
y Jesucristo llame a vuestros familiares y los traiga a sus pies y les dé también la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes en el reino de Cristo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, el misterio del Mesías, trayendo la paz a Israel. Todo esto corresponde al nuevo pacto que Dios prometió en Jeremías capítulo 21, versos 31 en adelante. Por lo tanto, que Jesucristo, el Mesías príncipe, les continúe bendiciendo a todos dentro del nuevo pacto y les mantenga cubiertos con la sangre del nuevo pacto y limpios de todo pecado con la sangre del nuevo pacto, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que han venido a esta actividad, a todos los ministros, compañeros en el ministerio de la Iglesia de Jesucristo, de los diferentes grupos, de las diferentes iglesias o denominaciones. Que Dios les bendiga grandemente y les use grandemente para traer a los pies de Cristo miles o millones de seres humanos, y que Cristo les mantenga firmes predicando el Evangelio de salvación, el Evangelio de la paz, y que Cristo les acompañe todos los días de vuestra vida, y les bendiga a ustedes y a vuestras congregaciones también, y añada muchas personas, muchas almas a vuestras congregaciones en este tiempo final, antes de que se cierre la puerta de la misericordia, de la cual habló Cristo en San Lucas capítulo 13, versos 21 al 27. Antes de que se cierre, queremos que Cristo coloque en su reino millones de almas para que les dé la salvación y vida eterna. Nos gozamos cuando vienen a los pies de Cristo las personas. Si en el cielo por un pecador que se arrepiente hay gozo, cuanto más gozo hay entre nosotros al ver todas las personas que han venido a los pies de Cristo arrepentidos de sus pecados. Si uno solo causa gozo del cielo, cuanto más todos ustedes al venir a los pies de Cristo. También hay gozo acá en nuestra alma al ver que ustedes han venido a los pies de Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúan pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo aquí al ministro correspondiente para continuar e indicarles hacia dónde caminar para cambiarse de ropas, colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua. Y a los que están en otras naciones, a través de internet o del satélite, en diferentes iglesias y auditorios, también pueden ser bautizados en agua, para lo cual dejó el ministro encargado para que les indique hacia dónde caminar. Y que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros el ministro aquí para continuar. Dios los bendiga.